La verdad estoy sorprendido, no sé por qué está aquí. Digo, igual me interesa, pero no quiero saber. La verdad me costó mucho trabajo volver a sentirme bien. Digo, no es que le eche la culpa, pero dolió. ¿Qué quiere? ¿A qué vino? Está igual, digo, un poco más ponchado, pero sigue manteniendo ese aire de hombre desprotegido que tanto me gusta. Pero está más loco que una cabra. ¿A qué viene? No me creo eso de que aprovechando unos trámites vengo a recoger unas fotos que dejé cuando vivía ahí. No entiende que vernos remueve cosas, que hay recuerdos que es mejor dejarlos como lo que son. Recuerdos. ¿Qué quiere? ¿Lastimarme? ¿Lastimarse? Esa manera, su manera que tiene de desenterrar viejas heridas no cambia. ¡Bravo! Él es Antón Araiza, viene a hablarnos de esta obra que se llama Pieza Inconclusa, que se está presentando en el Teatro NH. Y hay dos versiones, pero ¿cómo estás, Antón? Ay, Un verdadero placer, además también que estás en privacidad. También, ¿Qué personaje de privacidad? Bueno, hoy vamos a hablar de Pieza Inconclusa. De Pieza Inconclusa, ¿verdad? para sofá y dos cuerpos. Eso, a ver, cuéntanos sobre esta obra. Mira, pues la dirige Manuel Morales, a quien conozco desde hace 20 años, la escribe Mariano Rochman y la obra está escrita para una pareja hetero. A Emanuel se le ocurrió en la idea de, bueno, pues una relación es igual en cualquier lado, el amor es igual en cualquier lado, y se le ocurrió utilizar el texto para sí crear la versión heterosexual y la versión homosexual para la misma temporada. Entonces estamos alternando María del Carmen Félix y yo, y el que siempre está pues es Alfredo Gatica, que es el que está en las dos versiones. ¿De qué habla esta obra? Pues es una obra que habla del amor. Ajá. O sea, el amor, el desgaste, son, como dice mi psicóloga, los timings que se dan en una relación, ¿no? Cómo te encuentras con esa persona que dices será o no será la indicada, cómo consigues conocerla, cómo comienzan los juegos, el coqueteo, cómo llegas a empezarte a quedar en casa o se empiezan a quedar en tu casa, luego empiezan los problemas, donde a lo mejor ya no es la persona que tú creías que era, y bueno, las historias que vamos conociendo, que vivimos todos, todo el tiempo, es muy divertido porque, bueno, la gente se refleja muchísimo, escuchas todas las risas o los codazos típicos de mira lo que tú me dices o mira lo que me pasó a mí. Es muy breve, vaya, a veces vas al teatro y te tardas 2 horas ahí, acá es 1 hora 10. También pensamos que fuera un texto un poco reducido y que no dejara a la gente ahí horas en el teatro. Es en miércoles, en la Zona Rosa. Entonces, bueno, pues buscamos que estuviera lo más fresco y lo más accesible al público también para que pues, lo que hace falta es salir a divertirse o encontrar obras, en este caso Pieza Inconclusa, para distraerte un poco. Y creo que la comunidad, en este caso la comunidad gay, agradece un poco que se muestre una obra sin clichés, porque el texto no lo tiene, sin chistes un poco que puedes ver en cualquier otro lugar. Va directo a esos... ¿Tu personaje cómo es ahí? Es un abogado muy estructurado y Diego, el otro Diego, los dos se llaman Diego, es un fotógrafo mucho más libre, ya sabes, ¿no? Bohemio, donde, bueno, los horarios no importan, puedes llegar a la casa a la hora que sea, fiestas con los amigos, vaya, es más freelance y mi personaje pues es un abogado que tiene que cumplir con horarios donde no se puede desvelar, no puede tomar, y entonces ahí también pues ocurren algunas fricciones, choques y desacuerdos dentro de una relación donde uno pues le da lo mismo una cosa que otra y el otro no, estructurado y tus cosas en tu lugar y mis cosas en mi lugar y así. Antón Araiza, Pieza Inconclusa todos los miércoles hasta las 8 de la noche. Miércoles 8:30. 8:30. Miércoles 8:30 en el Teatro NH, que está ahí en Liverpool 155, que puede entrar uno por Liverpool o también por Amberes, en la Zona Rosa. Quedan las funciones del 13 y del 20, ¿no? La del 13 la da María del Carmen Félix y la del 20 la doy yo. Pues muchísimas gracias, No, pues Antón, a un ustedes, verdadero muchísimas placer. Gracias. Y bien.